Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Todo Nuevo. Mi nombre es Mara Antunes y si esta es la primera vez que estás viendo o escuchando un episodio de Todo Nuevo, como dije, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo. Te invito a que le puedas dar like al video si te gustó. Y bueno, te cuento que ya hay varios episodios de varias temáticas distintas para que vayas a escucharlos y, y me cuentes qué te parece. La realidad es que me encanta, de verdad que me pone muy contenta cuando alguno de ustedes me manda un mensaje. Recién, literalmente, como hace 5 minutos, estaba respondiéndoles a una de ustedes que me dijo algo muy lindo, que vio el episodio de procesos y la verdad es que me dijo algo muy hermoso y nada, me encanta poder como que tengamos este ida y vuelta y charlar, ¿no? Porque siento un poco que estamos todos como en la misma y es como alentarnos, darnos palabras de aliento y acompañarnos, porque es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Así que bueno, para el episodio de hoy quería que hablemos de algo eh, de algo que me pasó un par de veces, tengo que decirlo, y es un sentimiento que no estoy orgullosa como de haberlo sentido, pero tampoco te quiero como mentir y, y hablar desde un lado como que tengo todo resuelto porque la realidad es que no tengo todo resuelto en mi vida y, y te quiero hablar desde el lado más, eh, o sea, literalmente estás escuchando a alguien que es completamente una obra en proceso, una obra en construcción literalmente. Y muchas veces sentí como que Dios se había olvidado de mí. Y incluso te lo digo y hasta me da como angustia pensar que pensé eso, pero también te lo quiero compartir porque quizás estás pensando eso vos estás pensando eso o lo pensaste alguna vez, pensaste que Dios se olvidó de vos, como una vez lo pensé yo. Eh, ¿Vieron cuando te pasa un poco como que hay muchas cosas que vos soñás y que tenés en mente y sueños y deseos, cosas que quizás todavía no se cumplieron y uno a veces mira como el panorama y se pone un poco mal, se desalienta y siento que eso fue un poco lo que me pasó a mí. Y literalmente hablando con un amigo, le dije, siento que Dios se olvidó de mí. Y, y le dije, ¿no? Y que hablando con él me dice, Dios no se olvidó de vos. Y yo como, bueno, o sea, yo ya lo sé, le decía, yo ya sé que Dios no se olvidó de mí, pero siento que... Y, y él me dice, quizás eh, él quiere que aprendas algo en este proceso de esperar. Fue como que me tocó una fibra de mi corazón eso. Eh, También como que fue algo que me di cuenta que había mucha razón en eso. Y también Dios me habló con un versículo de la Biblia, con una parte de la Biblia que te quiero leer. Está en Mateo, capítulo 6, versículo tucu, 26. Lo tengo acá en la Biblia, pero lo tengo en Reina Valera, que me estuvieron preguntando qué Biblia tengo. La voy a mostrar rápidamente. Es esta Biblia, que es la Reina Valera, y es una Biblia de apuntes. Está buenísima porque tengo como para escribir,
al costadito. A mí me gusta escribir en la Biblia y creo que eso está buenísimo. Reina Valera 1960. A veces tiene como un lenguaje medio antiguo. Me gusta mucho leer a mí en NBI o NTV. Y para eso uso el celular. Por eso me ven con el celular. Si es que lo estás viendo, me vas a ver un poco con el celular. Es por eso. Pero bueno, nada, volvamos. Mateo 6. Y dice así. Vamos desde el 25. De nada sirve preocuparse. Dios mío, y yo ya preocupada. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y escucha esta parte, ¿eh? Fíjense en las aves del cielo. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Sin embargo, Dios se acuerda de ellas. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Definitivamente valemos mucho más que las aves del cielo. Y literalmente, si Dios se acuerda de los pajaritos y les da de comer, ¿cómo no se va a acordar de nosotros? ¿Cómo Dios, que nos creó, que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, eh, ¿cómo va a olvidarse Él de lo que hizo con sus propias manos? ¿Cómo se va a olvidar de mí y cómo se va a olvidar de vos? Yo, cuando termine este episodio, yo quiero que te lleves una cosa. Hay algo que quizás, hay cosas que digo y quizás yo a veces me entremezclo un poco hablando, pero hay algo que te quiero decir y quiero realmente que te acuerdes de esto. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos, Dios no se olvidó de tus sueños, Dios no se olvidó de tus necesidades, Dios no se olvidó de tus anhelos, Dios no se olvidó de esa oración que quizás estás haciendo desde que sos chiquita, desde que sos chico. Dios no se olvidó de lo que te pasa, Dios no se olvidó de que quizás la estás pasando mal. Dios no se olvidó de vos. Y te quiero decir otra cosa, que es que Dios nunca llega tarde. Nunca. Dios no llega tarde. Dios no es que está haciendo algo y de la nada se acuerda de tu situación y dice, ay, no, ¿qué le estará pasando a...? No. Dios no se olvida de vos, Dios no se olvidó de tu situación y Dios no se olvidó de lo que te pasa. A Dios le importás. Para Dios sos especial, tesoro. No sé quién necesita escuchar esto, pero sos muy importante para Dios. Sos la obra de sus manos. Él te ama con amor eterno, literalmente. Y es una mentira, realmente es mentira pensar que Dios se olvidó de uno, de nosotros. Y fue algo que yo tuve que, literalmente, yo estaba muy triste porque sentía que Dios se había olvidado de mí, que Dios se había olvidado de lo que me pasaba, de lo que sentía, de lo que yo soñaba. Y gracias a Dios por los amigos, ¿no? Porque tuve una persona que en este momento en donde estaba todo empañado, vino a decirme, Dios no se olvidó de vos. Y en este momento te lo quiero decir yo a vos, Dios no se olvidó de vos. Hay otros versículos que te quiero leer, que me hicieron muy bien a mí realmente leerlos. Uno está en Salmos, capítulo 37, versículo 4, y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Imagínate, o sea, si esto está en la Biblia, es porque Dios quería que sepamos esto, que literalmente deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay algo que Dios puso en tu corazón y Él quiere, y a Él eso le importa lo que pensás, le importan tus sueños. O sea, ¿qué más que eso? Hay otro que dice,
Si sentís que Dios quizás se olvidó de tus angustias, se olvidó de, no sé, de que la estás pasando mal, también es mentira. En Salmos 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios no se olvidó de tus angustias, Dios no se olvidó. Y Dios eh, es como que siento que Él va a ese lugar de uno en que está quizás con angustia y nos abraza, nos quiere agarrarnos de la mano en ese momento. Hay otro más que me encanta, que habla acerca de las promesas de Dios. No sé qué es lo que Dios te prometió, pero dice la Biblia que Dios no es un hombre y que por eso no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... no me acuerdo muy bien cómo dice, lo estoy parafraseando, pero ahora acá lo tengo en otra versión. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nosotros sí. Nosotros quizás podemos hacer alguna promesa y podemos no cumplirla, podemos mentir, incluso a veces queriendo no, pero prometemos cosas que después o no cumplimos o decimos que vamos a hacer cosas que no hacemos y a veces es como que pensamos que Dios hace lo mismo. No, Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Y Él no miente. Y, y literalmente Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Eh, hay veces que uno pasa por momentos de espera, ¿no? Esos momentos como de silencio, momentos en los que uno toca esperar, ¿no? Toca esperar. Es como que pareciese que uno en esos momentos como que quiere todo ya, lo quiere todo a su manera. Y estaba leyendo y me pareció increíble la historia de Noé. Si no conoces la historia de Noé literalmente en un momento cuando no existía la lluvia, mirá lo loco, ¿no? Porque para nosotros es tan de todos los días la lluvia, en un momento en donde no existía la lluvia, Noé crea un barco enorme porque va a haber un diluvio. Y no sé cuántos días estuvo arriba de ese barco, y mandaba una palomita a ver si ya podía abrir las puertas porque quería ir a tierra firme y no, seguía arriba del barco, seguían las aguas. Y yo pensaba, me imagino yo en el lugar de Noé. Me imagino yo diciendo, bueno Dios, ya está, me cansé, voy a abrir la puerta del barco. Y no sé, si hubiese estado yo ahí, quizás abro la puerta del barco, todos inundados, el barco se hundía del agua que le entraba. Pero hay que saber esperar. Hay un momento, y como te dije, Dios no llega tarde. Hay un momento perfecto que Él iba a abrir esas puertas. Que era un momento en donde era para el bien de ellos. Si ellos abrían antes las puertas, se ahogaban. Si las abrían después, no sé, quizás se quedaban sin comida y morían, no sé. Pero Dios fue el que abrió las puertas y abrió las puertas exactamente cuando tenía que abrir las puertas. No antes, tampoco después. Fue en el momento perfecto. Y Dios llega en el momento perfecto. Literalmente abrió las puertas cuando tenía que abrir las puertas. Y te quiero dar esta palabra para decirte que tengas ánimo, que Dios no se olvidó de vos. Y ese sueño que tenés en Dios va a llegar a su tiempo. Va a llegar a su tiempo.
Y es hermoso pensar esto porque me encanta saber que Dios no se olvidó de mí. Y creo que siento como que si nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros, es porque nos estamos olvidando de recordar lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque cuando recordamos todo lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, nos damos cuenta que es imposible que Dios se haya olvidado de nosotros en el presente. Dios no se olvidó de vos. Y tengo algo acá. Si estás escuchando esto en el auto, no lo vas a poder ver, pero tengo piedras. Literalmente acá tengo 4 piedritas. Em, ¿Y por qué tengo piedras? Eh, Hay una historia, estoy contando muchas historias de la Biblia, ¿no? Pero fue lo que a mí me hizo fue lo que me llenó de fe. Entonces, nada, te lo quiero compartir. En el tiempo de antes estaba el pueblo de Israel y, bueno, todos sabemos que Dios abrió el mar rojo y pasaron, ¿no? Pasó el pueblo de Israel. Pero no sé si sabías, Dios abrió otro mar también. Perdón, no es un mar, es el río. El río Jordán. Dios abrió el río también para que su pueblo pase por tierra firme y, y el pueblo de Israel hizo como una torrecita, entiendo, con piedras. Piedras para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Cuando ellos miraban esas piedras y cuando sus hijos le preguntaban, ¿no? En el futuro, en el pasado, cuando sus hijos le iban a preguntar, che, ¿qué son estas piedras? Los padres le iban a decir a sus hijos que estas son las piedras para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Dios abrió el mar. Y siento que yo, personalmente, tengo que tener como mis piedras de recordar, ¿no? Lo que Dios hizo por mí en el pasado, para darme cuenta que Dios sigue obrando en el presente. Y vamos ya, para terminar, quiero que ahora, donde estés, recuerdes lo que Dios hizo por vos. ¿De dónde te sacó? ¿Qué hizo por tu familia? ¿Qué, cómo te llenó de paz en esos momentos que estabas triste? ¿Cómo te llenó de gozo en esos momentos donde no entendías muy bien cómo sentirte? ¿Cómo te dio una mano en momentos donde sentías que te estabas cayendo? Dios estuvo presente en tu vida y, y dice la palabra que con amor eterno Dios nos ama. Entonces, Dios no se olvidó de vos. Recordemos lo que Dios ya hizo por nosotros. Y literalmente, si decís, uy, no, yo no tengo nada, Dios no hizo nada por mí. Dios envió a Jesús, a su Hijo, a morir por vos en la cruz para salvarte. Créeme que todos en esta tierra tenemos algo para darle gracias a Dios. Todos, Dios no se olvidó de vos. Imagínate lo mucho que te ama, que mandó a Jesús. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Ese es el desafío para esta semana. Que recuerdes, sea una semana de recordar todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. La mano de Dios, su poder, no se cortó. Sigue actuando ahora en el 2025 y para siempre. Así que confiemos, aumentemos, que Dios aumente nuestra fe. Si te está faltando fe, lee la palabra, porque literalmente son inyecciones de fe. O sea, te falta fe, lee la Biblia y literalmente empezás a tener fe. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que, nada, si hay algo que te llamó la atención, si algo te resonó con vos, si hay algo que te habló, contame en los comentarios, mandame un mensaje. Y bueno, nos estamos viendo ya el próximo episodio. Todos los martes sale nuevo episodio, así que bueno, también puedes activar la campanita si lo estás viendo de YouTube. Y bueno,
hasta acá el episodio. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos en otro episodio de Todo Nuevo. ¡Chao! Nos vemos.